Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, que donde estás no es el final. Hoy es lunes, estamos iniciando semana, así es que bueno, damos la bienvenida a doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, en su segmento de Gobierno Bíblico. Así es que bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Muy bien, qué bueno poder estar hoy de nuevo aquí en nuestro programa sobre gobierno civil bíblico, un programa donde hablamos de la propuesta no nuestra, sino la propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Ese es el tema, de eso hablamos desde todos los ángulos. Y claro, con nosotros hoy la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, Molly, muy buenas tardes a todos los espectadores. Y sí, bueno, la verdad es que hace tiempo que no he estado por aquí. Yo creo que en especial Ricardo Molina ha notado mi ausencia esta semana y fue por un motivo muy, muy especial. Y bueno, no sé si lo comento desde ya, pero esta semana estuve trabajando en el NICO, que es un campamento de supervivencia, pero más allá de supervivencia es algo más espiritual y emocional que se lleva a cabo cada año aquí en Bucaramanga. Entonces, de verdad, este campamento es muy especial y esta semana pudimos presenciarlo. Y bueno, la verdad es que cada año cambia un poquito, entonces, pero si ya lo han hecho, pues también pueden venir a hacerlo de nuevo como staff. Y no sé, quisiera... Sí, hablaremos, antes de entrar a nuestro tema hoy, el tema nuestro es sobre corrupción. Pero antes de hablar del tema, aprovechando que acabas de venir del campamento Nico, pues poder explicarle a los que nos ven ahora y los que nos verán en el futuro por diferido, explicarles qué es el campamento Nico, quién lo hace. Bueno, comencemos con esa parte. ¿Quién hace el campamento Nico, Michelle? Bueno, el campamento Nico está a cargo de Kings Kids Bucaramanga, pero en general de todo Jucum, que está a cargo de manejar el campamento. Y está disponible para personas de 13 años en adelante. Sin embargo, bueno, decimos que 13 años, pero este año participó un niño de 12 años y la verdad es que lo hizo excelente, fue uno de los mejores campistas. Así que sí, está abierto para todos aquellos que quieran encontrarse con Dios de una manera muy, muy diferente y recibir una respuesta en muchos ámbitos de su vida. Este campamento demora 5 días, hasta donde entiendo. 5 días y se hace siempre en Semana Santa, o sea, los días festivos. Ujú. En este campamento participó también una señora de 58 años, me dijeron. Sí, señor. Realmente esa señora nos probó a todos que aunque el Nico muchas veces se ve como algo muy físico en el que tienes que estar muy preparado y te hacen un montón de preguntas o te inventan un montón de miedos, pues realmente esa señora nos demostró que el Nico es un momento para depender completamente de Dios. Y con ella pudimos ver miles de milagros y ver cómo Dios actúa por medio de las generaciones. Y creo que es algo muy especial de este campamento Nico, de lo cual quisiera hablar es que Dios nos ha estado hablando de hacer Nico para familias. Y justamente en este campamento estuvo esa señora con sus dos nietos, estuvo un padre y su hijo, estuvo un padre siendo staff y sus hijas durante el campamento. Entonces realmente Dios nos ha hablado de que este Nico es para familias, para fortalecer la unidad dentro de ellas y para ver la obra de Dios y cómo cada un integrante de diferentes generaciones puede servir a Dios y obedecerle. Entonces el campamento Nico es un campamento de sobrevivencia, pero no sobrevivir por sobrevivir, sino es donde el joven o la persona que va, después de los 13 años, puede a través de la aventura y la sobrevivencia
experimentar y conocer un poco más el carácter de Dios. ¿Es Así así? es, y justamente me faltó mencionar algo súper importante y es que Nico en realidad, bueno, son las primeras letras de una frase que significa persistir hasta alcanzar. Y justamente ese es el Nico, pero no es persistir en nuestras fuerzas, sino que en todo momento nos encargamos de que el campista, la persona que lo haga, pueda ver a Dios en medio de cada reto que hay en el Nico. Y si alguna persona que nos ve hoy, nos verá de aquí al próximo año, ve el programa y dice, me gustaría que mis hijos participen o participar, ¿cuál es el proceso para que una persona pueda hacer el NICO? Bueno, les contamos que este próximo año en Semana Santa tendremos un Nico un poco diferente, que es un Nico de familias. Así que bueno, sí, pueden ir los hijos solos, pero si va toda la familia es mucho mejor. Y para participar solamente deben escribirnos a la página de Instagram o Facebook de Kings Kids Bucaramanga o de Jucum, Jucum Bucaramanga, para que nosotros tengamos en cuenta sus datos y poder enviarles el formulario apenas lo tengamos, que sería el próximo año en febrero. Es decir, que para hacer el NICO no hay ninguna preparación extra, o sea, la persona o el joven que va a hacer NICO no tiene que haber hecho ni ningún otro campamento, ni unas clases especiales, ni nada, solamente querer participar. Así es, justamente se abre la invitación a todo aquel que quiera formar más su carácter y conocer a Dios de maneras diferentes. No importa si no has hecho una escuela antes o si no has hecho un campamento antes, o incluso si no conoces nada de King's Kids o de Hukum, todo es abierto para que tú como cristiano puedas conocer a Dios de esta manera tan diferente. Muy bien, Michelle, muchas gracias, bienvenida otra vez de tu campamento donde ya tú no fuiste campista, fuiste staff, estuviste siendo parte del liderazgo. Eso significa que estás madurando, estás creciendo, te estás desarrollando como una gran líder en la vida espiritual, gran líder como modelo para seguir, gran líder en la familia y claro, una gran líder aquí en las comunicaciones. Pues bien, entramos a nuestro tema, mi querida amiga Michelle Carreño. Nuestro tema hoy es acerca de lo que es corrupción. Para entrar a hablar de corrupción, pues sería bueno definir lo que el diccionario dice que es corrupción. Y el diccionario dice que corrupción se refiere a algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión. Escuche bien, es parte de lo que significa corrupción o corrupto. Y hay otra definición por ahí que dice que es la acción y efecto de corromper. Y habla de depravación, de echar a perder, de sobornar a alguien, de pervertir, de dañar. Pues bien, con esas definiciones, Michelle, que tenemos, que nos amplía el panorama, ¿no? Porque pues si no hablar de corrupción, tiene que saber de qué estamos hablando. Porque estamos hablando de cuando algo bueno se echa a perder. Cuando acciones correctas se pierden y se comienzan a hacer acciones depravadas. Cuando algo deja de ser bonito y agradable y se echa a perder, o sea, se pone maloliente, se pone no grato. Eso hablando de las cosas físicas, ¿no? Pero también corrupción tiene que ver con cosas de acciones de personas. Y hay acciones que las personas tienen que huelen feo. Acciones que la gente hace que dan asco. Entonces, a eso es lo que estamos hablando de corrupción. Claro, corrupción en esas ideas está por todas partes. Corrupción en diferentes niveles. Muchas cosas buenas, Michelle, se han echado a perder. Y estamos en una sociedad caracterizada por un porcentaje muy alto de
corrupción, o sea, de depravación, de que se han dañado cosas, y nuestra sociedad latinoamericana y la sociedad colombiana está en un nivel, de acuerdo a las estadísticas, un nivel muy alto, en donde las cosas buenas se han echado a perder. Y pareciera que ahorita mismo, siglo XXI, año 2022, pareciera que uno dice, pero no hay solución. La cosa huele feo. El asunto está delicado. La situación está muy complicada. ¿Qué vamos a hacer para poder cambiar las acciones de los hombres? De los hombres, cuando hablo de hombres, pues hablamos de hombres y mujeres, de niños y niñas. Estaba pensando, Michelle, que en la Biblia hay un pasaje histórico del pueblo de Israel, cuando ellos van a pasar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero Dios les dice a los padres, a los viejos, a los adultos, les dice, ustedes no van a poder pasar a la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿por qué no podían pasar a la tierra prometida? Y Dios no permite que ellos pasen porque son una generación que se ha pervertido. Es una generación que ya tiene hábitos muy fuertes, malignos, malvados, que está acostumbrada en un sentido, ha probado lo que es la corrupción, lo que es corrupto. Entonces Dios le dice que esa generación no pasará, que pasará la nueva generación, o sea, sus hijos son los que pasarán a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Pues bien, con esa idea de lo que dice el libro de los libros, la Biblia, yo creo que hablemos, Michelle, hoy, a plenitud, con pasajes bíblicos, en fin, hablemos claramente que sí hay un problema, ¿no? Tenemos un problema, pero que ese problema tiene solución. La corrupción tiene solución. La corrupción en todos los niveles. El asunto, y por eso ella estaba hablando del pasaje de cuando el pueblo de Israel va a pasar a Canaán, lo que estoy pensando es en nosotros, esta generación de adultos. Pero tú todavía tú te salvas porque tú no eres adulta todavía, Michelle. Pero esta generación de adultos, nosotros los adultos, es una generación que ya está viciada, una generación que ha probado lo malo, una generación que ya tiene algunos hábitos incorrectos en la parte moral, en la parte de la economía, en la parte familiar, en la parte espiritual. Una generación que nos cuesta andar correctamente, que nos cuesta creer en lo honesto, en lo íntegro, que nos cuesta vivir en conformidad a lo sano, a lo saludable, a lo que edifica. Y pensando, nosotros como generación adulta ya estamos marcados, ya estamos manchados porque hemos pecado. Pero entonces la esperanza está en la nueva generación. Levantar una generación que no haya tenido ese contacto tan profundo con el pecado y que no esté acostumbrada a hacer el mal. ¿Qué piensas tú de eso, Michelle? Bueno, pues en cuanto a eso, uno me parece muy interesante la descripción que encontraste acerca de corrupción. Y sí, es cuando algo se echa a perder, cuando algo huele mal. Sin embargo, mientras tú hablabas, venía a mi mente Eclesiastés 3:15, donde dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y creo que el carácter de Dios es justamente eso, el de redimir a su pueblo, el de redimir lo que hacemos mal. Y bueno, también cuando mencionabas acerca de que nuestra esperanza está en la nueva generación, creo que es muy cierto y es el hecho de que, bueno, mediante la educación nosotros queremos que esta nueva generación, me incluyo, podamos ver las obras y maravillas de Dios y convertirnos a Él. Sin embargo, no podemos olvidar que aún los adultos tienen esa responsabilidad de ser un modelo
para sus hijos. Así que como nuestra esperanza no descansa solamente en la nueva generación, sino que descansa en el carácter transformador de Dios en medio de una vida adulta, en medio de una vida anciana, en medio de una vida niña. Si Dios que está allí restaurando y que puede restaurar aún la malicia más grande, aún la corrupción más grande, que es lo que tú decías. Y también venía a mi mente, bueno, una palabra que me dio Dios muy personal, que era como, Él nos veía a nosotros como humanos, como bueno, somos un jarrón que cayó, que rompió las leyes, que está roto completamente, pero sin embargo, lo que Dios hace no es simplemente recoger los pedacitos del jarrón y juntarlos y pegarlos con cinta, sino que Dios da un jarrón nuevo, Dios entrega algo nuevo. Y esa es justamente como la promesa que tenemos en Dios. Y es el hecho de que redime, que restaura aún lo más corrupto, aún lo más aborrecible, aún lo más como, sí, corrupto que hay. Yo Y me vi un video hace mucho tiempo sobre eso, sobre el jarrón quebrado y cómo fue restaurado. Un video hermoso de la restauración. El asunto es, Michelle, que nosotros los adultos estamos quebrados y Dios nos restaura, pero las heridas quedan, las marcas quedan. Y lo mejor sería entonces que la nueva generación, que es a lo que yo me refiero, no permitir que esa generación tenga que ser quebrada para ser restaurada, sino que desde ya puedan cumplir sus funciones, puedan entender lo que es correcto y no se involucren en hacerlo malo. Aunque quiero decirte que esta generación, yo soy ya la generación pasada, soy yo de la generación pasada, tú eres de esta generación nueva, pero en la experiencia que he tenido con la generación nueva de los 21 para abajo, de los 21 a los 13, he podido ver que estos jovencitos de 21 a 13, lastimosamente, ya han probado muchas cosas equivocadas en su vida. Ya se han marcado con una cantidad de hábitos, con una cantidad de pecados, ya se han marcado con una cantidad de acciones incorrectas, injustas, que por eso es que decimos que esta generación de jovencitos 18, 19, 20, 21 años ya no le tienen sentido a la vida y se suicidan. Hoy en día, como nunca en la historia, hay mucho suicidio de gente joven. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Es una generación que ya ha sido tocada y dañada por el pecado. Y tan jovencitos han sido marcados que ya no le encuentran sentido a la vida y entonces quieren morir muy jóvenes. Entonces necesitamos levantar otra generación que la cuidemos los adultos, los padres, la cuidemos de no caer, de no ensuciarse, de no mancharse, de no marcarse, de no ser impactados por el mal como fuimos nosotros y que no se profundicen en las obras de las tinieblas. Para lograrlo, ya tú lo dijiste, que la solución a la corrupción es la educación. La educación. O sea, en la educación, enfocarnos en educar esa generación de niños de pre-kinder, kinder, primaria, educarlos. Yo no sé si los de bachillerato son los que tienen 13, 14 hasta los 18. No sé si hay que educarlos, claro que sí, pero ya esos están sucios, sino tratar de agarrar una generación más nueva, más limpiecita y poder alinearlos con las ideas correctas, con una relación personal con Dios, con el temor de Dios, para que ellos puedan decidir correctamente y el futuro se marque con una diferencia. Una generación que no ha probado mal. ¿Qué piensas de eso, Michelle? Bueno, Rick,
Es interesante porque incluso como aquí yo vivo en un barrio de no mucho estrato, vivo en un barrio en el que veo niños de kinder, veo niños de 5 o 6 años que desde ya están haciendo cosas completamente corruptas, completamente indebidas. Así que no sé, como desde mi punto de vista he podido ver como el mundo ha llegado a un punto en el que ni siquiera, en el que lo bueno lo llaman malo, sí, y eso lo vemos claramente en todo lo que se hace. Y es el hecho de, bueno, sí, todos hemos nacido en pecado, pero ahora el pecado se ve como si fuera algo bueno, como si fuera algo normal. Y yo creo que esto se viene justamente por eso, porque nos hemos acostumbrado a la maldad. Y eso es algo que justamente debemos cambiar. Y en Proverbios 28:2 nos dice cómo debemos cambiarlo y nos impulsa a hacerlo. Y dice que cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Así que el proverbio nos habla de que es necesario líderes sabios y entendidos de cualquier generación que puedan ser instruidos en la palabra de Dios para poder traer la estabilidad de nuevo a una nación corrompida como es la nuestra. Tú dices algo muy importante y es la costumbre, porque pues a veces se le echa la culpa a la herencia, ¿no? Ah, es que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá. En cierta parte es verdad, un porcentaje alto, pero al final lo que los padres hacen es pasar costumbres, hábitos, sistemas de cómo se hacen las cosas equivocadas y los niños y los jóvenes aprenden eso, aprenden, se acostumbran a decir, es que así lo hizo mi papá, así lo hizo mi mamá, así lo hizo mi tío, yo vi al vecino que lo hizo así, yo vi al alcalde que lo hizo así, yo vi al presidente que lo hizo así, todo el mundo lo hace así. Si todo el mundo lo hace así, ¿por qué yo no? Entonces, las acciones incorrectas se hacen costumbre, se pasa una costumbre a la nueva generación. Entonces toca es colocar costumbres nuevas, acostumbrarnos a hacer lo correcto, acostumbrarnos a vivir en integridad, a hablar la verdad. Déjame, Michelle, coloco un audio que hice algunos días atrás sobre corrupción. De pronto esto nos puede ayudar a ampliar un poquito el tema, ¿te parece? Mi nombre es Ricardo Molina y esta es mi voz patriota. Corrupción. Es tan importante entender lo maléfico que es ser corrupto y que no solo se es corrupto en los ámbitos de gobierno. En el gobierno vemos el resultado de la corrupción dentro de cada individuo, familia y entes sociales. Existen 5 jurisdicciones independientes y limitadas en la sociedad, pero que a la vez están ligadas, pues se edifican o se destruyen entre ellas. La primera jurisdicción está en el individuo hecho a imagen de Dios, quien en su potestad puede decidir su presente y futuro. De él emanan las demás jurisdicciones. Por lo tanto, cada individuo es responsable de su contribución para bien o para mal en la sociedad. Lamentable es que el individuo, por alejarse de Dios, ha creado su propia cosmovisión humanista, donde Él es el rey, considerando su propio caminar inclinado al beneficio propio, que no sería malo si guardare las limitaciones correspondientes, en donde su libertad termina cuando comienza la libertad de otros. La corrupción en las ideas ha sido una constante al separarnos de las enseñanzas bíblicas y ahora se ha convertido en un estilo de vida totalmente catastrófico para las nuevas generaciones. Modelamos corrupción cuando mentimos para quedar bien ante otros. Modelamos corrupción cuando siempre queremos sacar nuestra tajada en los negocios o en los asuntos del diario vivir. Modelamos corrupción cuando usamos la doble moral. Modelamos corrupción cuando instamos al odio. Modelamos corrupción cuando calculamos el alcance de nuestras malas acciones. Modelamos corrupción cuando literalmente robamos, quitando la propiedad privada, usando los dineros públicos para el beneficio de un grupo en particular. Cuando hacemos campaña para recibir apoyo y cumplir mis deseos egoístas sin importar usar la manipulación, el sesgue y los beneficios de la mermelada sin escrúpulos.
Modelamos corrupción cuando acomodamos las cosas a mi amaño, cuando cargamos a otros con el elefante y nosotros llevamos el zancudo. Modelamos corrupción cuando tomamos la posición de ser políticamente correctos, cuando recibimos coimas, cuando somos infieles, cuando no cumplimos la palabra, cuando hacemos bullying, cuando menospreciamos a otro semejante, cuando atacamos la propiedad privada, cuando dejamos libre al culpable y castigamos al inocente. Modelamos corrupción cuando hacemos amenazas al que no apoya nuestra inmadurez, etc. La corrupción tiene muchos disfraces e identidades y se inicia desde el interior del ser humano por su mala relación con Dios. Luego pasa a la familia y a los hijos, reflejándose en la educación, el gobierno y en las diferentes agencias sociales que componemos, incluyendo la iglesia. Pero hay consecuencias en cada nivel de corrupción. Pero también hay salidas a este mal que nos atañe. Cosas para tener en cuenta al combatir la corrupción. Número 1, no tener por inocente al culpable, Números 14:18. Número 2, dar consecuencias en concordancia a la falta, Romanos 2:6. Número 3, no negociar con los infractores, Jeremías 30:11. Número 4, enseñar que trabajar es algo digno y de privilegio, Proverbios 12:24. Número 5, no permitir que la conciencia se endurezca, 1 Timoteo 4:2. Número 6, no negociar con los principios de libertad y justicia, Habacuc 1:4. Y número 7, no excusar las malas acciones, Gálatas 6:7. Nos agobia que una actitud mala se haga una cultura, pero al mismo tiempo la esperanza está en que una buena idea, en línea con los principios bíblicos, acompañada de una buena actitud y acciones apegadas a la verdad, también pueden contrarrestar el mal y convertirse en acciones destacables dentro del comportamiento humano. No somos malos. Dios nos creó para hacer lo correcto y para eso estamos diseñados. Decidamos vivir de acuerdo al origen del diseñador, con la claridad que si no lo hacemos, las consecuencias continuarán para bien o para mal. Bendiciones. Bueno, ese audio creo que nos ayuda a ampliar un poco la idea de cómo se puede combatir la corrupción y quitarnos esa idea de que yo soy corrupto porque el mundo me hizo así. Michelle. Sí, Rick, y bueno, dijiste muchas cosas muy interesantes, pero como en general lo más interesante para mí fue el hecho de que llevabas a la vida diaria, al cómo en cada situación de la vida diaria podemos modelar o corrupción o santidad. Y eso creo que es un gran peso de responsabilidad, más aún para padres o maestros que tienen una generación detrás que está viendo cada una de las cosas que hacen, pero también para cada uno de nosotros como individuos, como cristianos pues tenemos la responsabilidad de modelar a aquel mundo perdido cómo es una vida en santidad, cómo es una vida que no es corrupta. Y bueno, también hablabas de algo muy, muy interesante y es que la corrupción comienza del individuo. Pero ¿por qué comienza el individuo? Y es por esto de la falta de relación con Dios. Desde allí partimos de todo el problema, desde cuando el individuo no conoce a Dios, no conoce el centro de verdad, no conoce y se determina por la moral y por lo que es correcto, pues entonces su familia se ve afectada. Y cuando su familia se ve afectada, toda la ciudad se ve afectada. Y luego la ciudad, toda la nación se ve afectada por esto, porque comienza desde aquel individuo que decidió no someterse a Dios y no conocer su ley, que es perfecta y que es la única que podría llevar santidad a la nación. Y Claro, también porque... mencionaste unas Ajá, dale. consecuencias muy específicas y mencionaste con los versículos súper específicos de que son los ejemplos de corrupción, pero también cómo debemos combatir la corrupción. Así que yo creo que fueron súper buenos y que pues están ahí para apuntarlos. Sí, hablamos de jurisdicciones, ¿no? Hablábamos que la gente echa la culpa, es que la sociedad anda mal porque el gobierno, que es una jurisdicción, anda mal, son malos. Es que la sociedad anda mal porque la economía, en los negocios, la gente hace trampa y las cosas no funcionan. Es que estamos en corrupción porque pues la iglesia anda mal, es corrupta, no hace lo correcto, en fin. Y comenzamos a echarle la culpa a otras esferas, a otras áreas,
pero nos olvidamos de esa parte que tú dijiste, y es que hay una jurisdicción privada, y es la del individuo, es donde tiene que ver conmigo. O sea, si yo individualmente arreglo mi situación como persona y hago lo correcto, soy íntegro, me alineo a los principios de Dios, a la Biblia, entonces eso se va a reflejar en las demás jurisdicciones, porque de ahí, de mí, emanan las otras jurisdicciones. O sea, yo me caso y se arma la familia, ¿ves? Por esa razón tengo que casarme bien. Tú, Michelle, cuando pienses casarte, tienes que casarte bien, porque ahora tú eres individual, en un sentido, pues haces muchas cosas, eres libre, porque estás sola. Luego, cuando decides casarte, pasas a otro grupo muy específico y maravilloso, que es la familia. Y entonces, ahí en la familia, tiene que reflejarse lo que tú eres como persona. En la familia surgen las otras jurisdicciones. ¿Cuál otra? Pues la iglesia está compuesta de familias. Entonces surge la iglesia. Y luego de ahí surge la economía, porque hay que trabajar, hay que producir, hay que alimentarse, hay que moverse. Entonces surge la otra parte, que es la economía. Y luego, pues, los ciudadanos, nosotros o nuestros hijos, son los que hacen parte de la administración local o nacional en el gobierno. Pero todo surge de una jurisdicción privada, en donde cada persona necesita encontrarse con Dios. Entonces, la solución, hay que atacar, claro, el gobierno. Necesitamos gente correcta en el gobierno, ¿no? En la educación, gente correcta, con ideas correctas. En la economía, en la iglesia necesitamos cambiar muchas cosas también. Es verdad, todas esas cosas hay que arreglarlas, pero la primaria, la básica, la ideal, la profunda, es la jurisdicción personal, donde yo, Ricardo Molina, tú, Michelle Carreño, de cada persona delante de Dios comienza a aprender de él, porque Dios tiene el mensaje para todos. Dios te enseña cómo no ser corrupto, cómo no ser mentiroso, porque la mentira es parte de la corrupción, cómo no mentir, cómo hablar la verdad, cómo trabajar honradamente. Si uno hace un contrato, una persona hace un trabajo, trabajar 8 horas o las que sean, para cumplir con determinado propósito, pues ser muy íntegro en cumplir eso, en los negocios, en la balanza, no hacer la pesa injusta. He visto unos videos, Michelle, por ahí, en YouTube, creo que es, que tratan de ser chistosos los videos, pero los videos muestran realmente la corrupción en la pesa. Viene alguien a que le pesen 5 libras de papa o lo que sea, y el tipo que vende, el video pasa, como sin que la otra persona se dé cuenta, le quita media libra o le quita algo y le vende un producto con un peso que no es el correcto, pero le cobra como si fuera lo que vale ese producto. Entonces, la idea es nosotros, individualmente, y levantar una generación nueva, y para levantarla hay que educarla de la forma correcta. Y yo hablaba de modelar, ¿no? ¿Quién tiene que modelar? Yo como papá tengo que modelar. Yo como tío tengo que modelar. Yo como abuelo tengo que modelar. Yo como profesor tengo que modelar. Yo como un negociante tengo que modelar. Como un deportista tengo que modelar. O sea, debemos ser un modelo para los niños, para la nueva generación, un modelo de qué es. Rick, ¿se pausó tu cámara? Bueno, creo que fue un problema de conexión. Espero que el mío sí esté funcionando bien. Y bueno, justamente con lo que Rick estaba comentando ahorita, pues yo pensaba en Josué y en un versículo muy, muy conocido que yo creo que ya todos hemos escuchado, que incluso que tenemos en casa, que es cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová.
y allí Josué estaba manifestando, bueno, este pueblo está perdido, este pueblo está haciendo muchas cosas incorrectas, pero yo y mi casa decidimos servir a Jehová. Y yo creo que ese es justamente el deseo de Dios para cada uno de nosotros. No solamente yo y mi casa, pues porque en lo personal, pues puedo decir, bueno, yo aún no tengo un hogar formado, pero sí yo dentro de mi familia, yo dentro de mi esfera, que en este momento creo que es la educación y los medios de comunicación, yo y mis talentos podemos servir a Jehová. ¿Por qué? Porque todo parte desde aquella decisión individual en la cual decidimos someternos a Dios. ¿Por qué? Porque debemos partir del hecho de que no hay bien fuera de Dios y que no hay verdad fuera de Dios. Y es por eso justamente que vemos un mundo caído, un mundo corrompido. Y es porque el mundo se ha olvidado de que el único fundamento firme, la única verdad eterna es Dios y que solamente Él ha establecido lo que es moral y lo que no es moral. Y en cuanto a esto, también pensaba en Deuteronomio 4, 6, 8 que dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces vemos que otra vez como en Proverbios, cuando leí el inicio, vemos que la sabiduría ante los ojos de Dios es esto, es el apartarse del mal, es ver algo que podemos verlo como, uy, esto tal vez no es tan correcto, o esto no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y aunque parezca tentador, nosotros somos sabios y tememos a Dios. Nuestra responsabilidad es hacer lo que pues Dios nos manda hacer en aquella situación. Y esa es la sabiduría que tenemos delante de todos los pueblos. Y bueno, aquí en Deuteronomio pues hablaba específicamente al pueblo de Israel, que fue una nación santa, que fue una nación escogida, pero luego cuando vino Jesús pues nos hizo parte también de su pueblo, nos hizo parte de aquel, pues, nos hizo injertos en aquel árbol que era Israel. Y por eso es que nosotros ahora también tenemos el peso de este mandato y es el peso de, bueno, tenemos unas instrucciones muy claras, tenemos una sabiduría que es el temor a Jehová. Entonces es nuestra decisión si vamos a seguirlo y conformar familias correctas o si decidimos no hacerlo. Y también en cuanto a esto, pues pensaba qué pasa con aquellos niños que no tienen una familia cristiana, aquellos niños que nacen y ni siquiera tienen como una guía para vivir, sino que nacen y tienen ejemplos corruptos a su lado. Y así como decía Ricardo en su audio, tenemos una responsabilidad que es propia, que es individual. Y como justamente la labor de la iglesia en general es el hecho de, bueno, aun cuando hay niños que están en necesidad de padres correctos o incluso de un padre físico que está allí presente, pues nosotros como iglesia vamos a brindar, vamos a ayudar, vamos a modelar lo que es el carácter de Cristo. Y bueno, por aquí tenía una frase para compartir y es la definición que Noah Webster le da a lo que es la educación, ya entrando un poco más en el tema porque el tiempo se está yendo súper rápido, y dice que, un poquito feo. Dice que la educación, según Noah Webster, comprende una serie de instrucciones que buscan iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar modales y hábitos en la juventud y hacerlos aptos y de utilidad en su futuro próximo. Esta es una definición prácticamente que sacada así letra por letra de lo que dice 2 Timoteo 3:16. Y es un llamamiento, bueno, en este caso es un llamamiento de Pablo a Timoteo de persistir en lo que había aprendido por medio de la palabra, pero también podemos ampliarlo a nosotros. Y es que como aquellos seguidores de Cristo, como aquellos que hemos recibido la verdad de que solamente Cristo nos justifica, pues ahora debemos persistir en aquel conocimiento y debemos iluminar nuestro entendimiento día tras día, pero también iluminar el entendimiento de otros. Debemos corregir nuestro temperamento día tras día, educándonos o, como una frase dice por ahí, predicándonos a nosotros mismos, pero también corrigiendo el temperamento de otros en nuestro alrededor, formando modales y hábitos desde nuestra juventud y haciéndonos aptos y de utilidad en un futuro. Y esto es solamente posible mediante el conocimiento de quién es Cristo. Pero es que una y otra vez decimos y recalcamos el hecho de que no hay sociedad que sea
santa o quizá buena si es apartada de Dios, sino que todo parte de una relación con Dios. Y esto pues trae bendición a todas las demás familias, cristianas o no. Y bueno, también quería compartirles una frase de Octavio Pereña, que pues es un autor no tan famoso, pero muy interesante. Y dice que la pedagogía y el civismo deben comenzarse a aplicar en el hogar. Es responsabilidad de los padres disciplinar a los hijos desde su nacimiento. Y la pedagogía, si no va acompañada de disciplina adecuada a la edad, no funciona. Así que esa es la clave. Y es el que, bueno, vamos a llevar la la palabra con amor, vamos a educar con amor, pero también vamos a educar en disciplina. Y eso es algo que lamentablemente pues se ha perdido dentro de nuestra sociedad. Y bueno, creo que por aquí hay un clic. No sé si ya hubiera podido pues parar la conexión. Ahí está, Michelle. Mi Llegas internet por el se fue por final. un momento, se fue el internet por un momento. Y bueno, qué bueno que tú estás ahí cubriendo, lista, afiladita, para seguir con el tema. Sí, estaba leyendo lo que decías de la educación, de la pedagogía, pero también tiene que haber disciplina. Enseñar con disciplina, enseñar a los niños. Los niños tienen que aprender de chiquiticos a trabajar, tienen que aprender a ayudar en la casa, a servir, tienen que aprender a hablar la verdad. En ese sentido, cuando está hablando de la verdad, que pues nos está yendo, pero cuando estamos hablando de hablar la verdad y ser íntegros, cueste lo que cueste, estaba viendo una película ayer, una película que se llama Amistad. ¿La has visto, Michelle? Amistad. No me suena, pero si me dices de qué es de pronto. Es una película que habla de un grupo de africanos que los secuestran para el tiempo de la esclavitud, en 1850 y pico creo que es. Y, en fin, al final se convierte ese grupo de africanos, ya llegan a Inglaterra por equivocación y pues son juzgados y la gente de Inglaterra no sabe qué hacer. Ah, no, no Inglaterra, Estados Unidos, perdón. No saben qué hacer. Y entonces, pues, en ese tiempo está lo de la presión que hay entre el norte y el sur, los Estados Unidos, que un lado a favor de la esclavitud y otro lado en contra de la esclavitud. Y llega a este grupo de africanos y ahora ¿qué hacemos con ellos? Si los soltamos, porque no son americanos, vienen de África, si los soltamos, ¿qué va a pasar? Y si no los soltamos, ¿qué va a pasar? Al final, el argumento final de un expresidente que estuvo a favor de esto fue que lo correcto hay que hacerlo siempre, aunque vengan las consecuencias que vengan. Y él decía, y si tiene que haber guerra civil por hacer lo correcto, pues que venga la guerra civil. Y entonces a este grupo africano lo dejaron libres y al tiempo, pues sí vino la guerra civil entre el norte y el sur como consecuencia de la idea equivocada de esclavitud. Bueno, pues la corrupción tiene hay mucho que hablar sobre corrupción, ¿no? Mucho que hablar. Pero la idea es que se puede solucionar el problema. Se puede solucionar. Nosotros los adultos tenemos que corregirnos. La generación de Michelle tiene que corregirse para poder ayudar a la generación, a los más chiquitos, ayudarlos y que no experimenten las cosas malas que nosotros experimentamos y nos dañaron. Y que no nos permiten ser íntegros en todas las cosas. Pero sí podemos levantar una generación nueva, Michelle. Así es, Rick. Y bueno, recordemos que como país, Colombia, estamos en el puesto 87 entre 180 países que normalmente se registran en los índices de corrupción. Así que bueno, es un puesto bastante elevado y da mucho de qué decir, de qué hablar. Sin embargo, Romanos 12:2 nos dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que sometámonos a Dios y pues podemos decir que en él podemos encontrar la verdad, aquella verdad que necesita Colombia para combatir la corrupción. Y bueno, ese era el tema de hoy.
Sí, señorita, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a los que nos escuchan en vivo y soportan pues estas situaciones que se complican de el internet. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a los que nos verán también en el futuro cercano. Y nos veremos aquí el próximo miércoles con la ayuda de Dios a las 4 de la tarde con Michelle Carreño y Ricardo Molina en un programa nuevo hablando sobre gobierno civil bíblico. Nos vemos el miércoles entonces. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.